La CAP, donde hablamos de historia precolombina y más. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Les agradecemos por mantenerse en contacto, escuchándonos, siguiéndonos episodio a episodio. Y como es de costumbre, les saluda María López Rojas y Carolina Cavalini Morales. Y para el episodio de hoy vamos a continuar una de las temáticas que veníamos inaugurando desde el año pasado, que es sobre las personas terciarias de la Universidad de Costa Rica. Es una temática que iremos continuando en varios episodios de este año también, porque nos interesa pues exponer un poquito el material que se está produciendo, el material fresco que se está produciendo a nivel de investigaciones arqueológicas. Pero para darle el pase a Carolina y que nos introduzca a la persona invitada de hoy, adelante, Caro. Gracias, María, y bienvenidos a todos los que nos escuchan. Hoy tenemos, como María ya nos dio una pequeña introducción, a una estudiante del posgrado de antropología. Su nombre es Natalie Barbosa Gutiérrez. Ella es bachiller en antropología por la Universidad de Costa Rica. Acaba de concluir su posgrado de antropología con interés en la cerámica y un gran interés en la petrografía, pero versada más a los estudios arqueológicos. Su tesis de maestría se titula Estudio de la producción cerámica de líneas pintadas en el contexto de las sociedades cacicales del Valle Central durante la fase Cartago del 800 al 1550 después de Cristo, en tres sitios muy particulares: el Alto del Cardal, Agua Caliente y Nuevo Corinto. También, para las personas que nos escuchan, Natalie es dirigente Scout desde hace bastantes años. Le gusta mucho el senderismo y la naturaleza, y para nosotros es un gusto tenerla hoy día acá, exponiéndonos un poco sobre su trabajo de maestría. Y pues Natalie, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por la introducción y también les agradezco a María y a Carolina por la invitación al podcast. Sí, creo que tanto Caro como yo estamos muy agradecidas de que haya aceptado la invitación, y también nos parece muy valiosa esta temática, porque es una temática que veníamos desarrollando también en episodios en años anteriores. Entonces es bonito ir conectando temas y viendo el avance de este tema a nivel nacional. Pero sin más preámbulos, vayamos directo a nuestra conversación, Natalie. Tal vez para empezar, si nos pudiera comentar un poco cómo es que nace la idea de hacer esta investigación, de dónde surge el tema de tesis. Sí, María, bueno, el planteamiento de la investigación básicamente surge hace unos años atrás, cuando yo me encontraba por concluir el bachillerato en antropología. Entonces, básicamente para el curso de taller de investigación se nos solicita elaborar una propuesta. Entonces yo empiezo por esa parte, como a analizar un poco qué tipo de material arqueológico es como el que me llama la atención, como el que me gustaría trabajar. Entonces ya tenía un tiempo pensando como en la cerámica, pero concretamente no sabía cómo qué hacer. Entonces, bueno, conversando un poco con Carolina, que estuvo ahí involucrada un poco en esa etapa, digámosle, ella me comenta que existen unos tipos cerámicos del Valle Central y que Carlos Aguilar, en su libro Guayabo de Turrialba, había planteado una hipótesis en torno como a la producción y a la zona de origen de estos ceramíos. Entonces, por ahí va, y ya, como ustedes ya comentaron, como ya concluí el posgrado y así, ya lo demás, el resto, pues es historia. Gracias, Natalie. Según lo que nos comentás, ¿verdad? Esta investigación se vincula a estudios previos, ¿verdad? A los realizados por don Carlos Aguilar Piedra en Guayabo de Turrialba, y que de ahí partís pues lo que él plantea en su libro. ¿Por qué? Bueno, sería bueno que nos hablaras un poco sobre esa hipótesis que habla don Carlos, y por qué usted decide analizar tres sitios arqueológicos tan diferentes, y si nos puedes hablar brevemente de ellos. Bueno, para comentarles un poco sobre la hipótesis o la propuesta de don Carlos,
Él plantea que en la zona del Valle Central Oriental y hacia las llanuras del Caribe, posiblemente se concentró la producción cerámica de los tipos de líneas. Los tipos de líneas pintadas, como yo los, por decirlo así, renombré en mi trabajo de investigación, se les llama de esta forma de líneas pintadas porque tienen una característica línea de pintura que varía según el color. Entonces, tenemos los tipos Cartago línea roja, o línea negra, e Irazú línea amarilla. Entonces, Carlos Aguilar propone que existió una industria que se concentró en esta área y simplemente lo deja ahí. Entonces es como partir de esa idea de retomar su planteamiento para desarrollar la investigación. Ahora, cuando yo inicio a trabajar en mi propuesta, originalmente había pensado en hacer un análisis solamente para el Alto del Cardal, porque habíamos detectado que había una concentración, llamémosle un poco densa, de estos materiales. Sin embargo, conforme yo voy investigando un poco más y andando en el tema de las economías cerámicas, de la producción y manufactura, me doy cuenta de que el mejor abordaje para este tipo de preguntas arqueológicas es realizar un estudio comparativo. Entonces, de ahí surge la necesidad de incorporar 2 sitios arqueológicos más. En este caso, se contempló Agua Caliente, que se localiza en Agua Caliente de Cartago, y Nuevo Corinto, en la zona de Guapiles. Ambos sitios arqueológicos también cuentan con muestra cerámica, lo que era la característica requerida para poder incluir más sitios al muestreo de la investigación. Sí, Natalie, y también yo creo que es valioso ir relacionando este tema que usted tiene con el conocimiento que la gente, digamos, tal vez fuera de la arqueología tiene, porque me parece de gran valor esta investigación, porque usted está trabajando con objetos arqueológicos que a veces son, como podríamos decir, muy familiares para la gente. Usualmente cuando la gente va a los museos, lo primero que va a ver son, bueno, esto que usted está llamando cerámica, que son como las vasijas, las ollitas, etcétera, que a veces la gente llama. Entonces creo que sería, tal vez, si nos puede regalar una perspectiva de lo valioso que es este objeto, digamos, para los estudios arqueológicos. Bueno, en general yo considero que la cerámica como tal, por ser uno de los materiales más abundantes en los sitios arqueológicos, es el que ofrece mucha información y muy variada. En este caso, para mi investigación fue muy importante entender la parte de la composición de la materia prima. Entonces, muchas veces, como vos decís, uno va a los museos, ve las piezas y demás, pero uno, digamos, este trasfondo de esa producción, de cómo se elaboraron las piezas, es como dejado de lado. Simplemente se aprecian los objetos y ya, son bonitos. Pero es importante también para nosotros arqueológicamente entender esa producción, manufactura del objeto, para nosotros poder empezar a entender un poco más no solo las dinámicas socioproductivas en torno a este tipo de material, sino también como a las dinámicas también sociales en torno, para poder no solo pensar en el objeto como algo material estático, sino también para pensarlo más socialmente. ¿Quién lo produce? ¿Por qué lo produce de esta forma? ¿Quiénes lo utilizan? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Es algo específico? ¿Es algo más particular para un grupo selecto en un asentamiento? Entonces, ese tipo de preguntas que son de forma indirectas arrojadas por este tipo de análisis de producción, considero que van a ser muy importantes de seguir trabajando en el futuro para que podamos ir enlazando y conectando los sitios arqueológicos y no los veamos estáticos. Sí, creo que eso, digamos, es, bueno, al igual que muchas también otras investigaciones arqueológicas, creo que el darle este reconocimiento a este tipo de objetos y a cualquier otro material arqueológico es valioso. Además, creo que ya usted nos ha estado comentando un poquito sobre los temas, para qué, digamos, fue el uso de qué es lo que quería ver con este tipo de objetos arqueológicos en particular. Entonces creo que tal vez podríamos ir conversando un poquito más sobre por qué
el uso de la petrografía para su investigación, porque es una técnica que hemos discutido también en episodios previos en el podcast. Por lo tanto, nos gustaría saber un poquito sobre cómo se complementan las técnicas que utilizó esta, en particular petrografía, con los análisis macros de arcilla, análisis estilísticos. Bueno, básicamente la investigación a nivel metodológico siguió 3 líneas de evidencia. El primero fue un análisis macroscópico de las pastas para generar agrupamientos. Para realizar este análisis muy tradicional en arqueología, lo que se utiliza son lupas y se ven aspectos como la textura, los granos, la tonalidad de la pasta. Un segundo análisis petrográfico para refinar el primer análisis. La petrografía lo que permite es establecer las fábricas cerámicas en un sentido más técnico, que básicamente nos va a hablar de los porcentajes de matriz, porcentajes de inclusiones, tipos de inclusiones contenidos en las matrices arcillosas y la porosidad de las pastas. Y una tercera línea de evidencia son los estudios estilísticos, también acompañados de algunos aspectos morfológicos, y lo que se trabajó fue un análisis en el que se analizaron todas las etapas de manufactura de la pieza, desde el proceso de formado hasta los acabados de superficie, las decoraciones. Para mí fue muy interesante combinar la técnica petrográfica, que, bueno, para comentar un poco, para quien no la conoce, la petrografía surge del campo de la geología y es adaptada por los arqueólogos para hacer análisis en cerámicas arqueológicas. Entonces, las cerámicas se comportan distinto de cómo serían las rocas, básicamente. Entonces, en mi caso, el análisis de primera entrada se trabajó un análisis macroscópico de pastas de la muestra total, que fueron 332 fragmentos. A partir de esos agrupamientos, entonces, obtuve 4 posibles grupos de pasta, que van a variar de acuerdo a atributos como la textura, el color, la forma de los granos también llamados inclusiones. Y a partir de esos grupos, entonces se genera un segundo muestreo para hacer el análisis petrográfico. Los análisis petrográficos también es importante de añadir que son de tipo destructivo, por lo tanto los arqueólogos no podemos realizarlos como todos los días. Entonces, bueno, se seleccionan ciertos fragmentos para realizar este análisis más especializado. Bueno, entonces de esta forma la petrografía, como una técnica retomada, como ya mencioné, de la geología, entonces me permitió en primera instancia en poder detectar la composición de las matrices arcillosas de la cerámica. Entonces así se pueden realizar conteos de inclusiones minerales, también llámese en cristales, de litoclastos, que van a ser pequeñas rocas, y ver las cuestiones de porcentajes de matriz, que básicamente es lo que compone una fábrica cerámica, ya en términos como más técnicos. Entonces, para mí fue muy importante trabajar los 2 tipos de análisis, digamos, estas 2 líneas de evidencia, porque la petrografía fue muy útil para refinar ese primer análisis macroscópico, donde, si bien es cierto, en la mayoría de los casos fue muy acertado, en algunos casos las láminas demostraban que no necesariamente íbamos a tener otro tipo de resultados que solamente arroja la petrografía. Entonces, esto me permitió a mí, a fin de cuentas, tener como un panorama más amplio sobre las fuentes arcillosas aprovechadas en la antigüedad por estos antiguos artesanos que estaban manufacturando las cerámicas de líneas. Estas 2 técnicas combinadas en dirección a los análisis estilísticos fue muy interesante, porque la cuestión de analizar cada una de las etapas de manufactura arrojó, en la mayoría de los casos, para no decirles
que al 100%, una estandarización o homogeneidad en los procesos de la fabricación de estas piezas. ¿Esto qué quiere decir? Que podríamos entender que estos artesanos estaban siguiendo como una línea de producción, una línea de manufactura, donde tenían un conocimiento acumulado y transferido en esta área del Valle Central Oriental, donde están fabricando las piezas de la misma forma. Entonces, el gran aporte para mí, súper significativo de la petrografía, fue poder detectar las áreas de producción, los espacios geográficos donde se está produciendo la cerámica en relación a los estilos, porque básicamente si nos hubiéramos guiado solamente por los análisis de estilo, de forma y demás, podríamos pensar que estamos teniendo una producción centralizada en un espacio concreto. Sin embargo, la petrografía en este caso totalmente cambia el panorama y dice, no, las fuentes de materia prima varían, estamos viendo diferencias, entonces podemos pensar que cada uno de los sitios arqueológicos muestreados en la investigación es un potencial productor de estos cerámicos. Si bien es cierto, Natalie, hay varios trabajos en la arqueología de nuestro país donde se utiliza la petrografía, creo, sin miedo a equivocarme, la primera vez que la arqueóloga es la que analiza cada lámina y determina y especifica, ¿no?, aquellos elementos que está buscando. Usualmente es el técnico en geología el que hace no un análisis, sino más que todo una identificación de los minerales. En su caso, ¿verdad?, tuvo que aprender la técnica, tuvo que aprender a hacer el análisis y comprender el análisis. ¿Cuáles serían sus recomendaciones para futuros trabajos donde se emplee esta técnica? Bueno, básicamente creo que la mejor recomendación que puedo hacer para personas interesadas, tal vez no necesariamente pensando como en los trabajos a futuro, pero para personas interesadas en este campo, que es un poco particular y específico en términos de los conocimientos que se requieren para desarrollar los análisis, lo mejor sería empezar a ahondar un poco en temas de geología, específicamente yo pensaría en cursos de mineralogía óptica para poder entender cómo se realiza la identificación, porque como Carolina ya mencionó, usualmente cuando se trabaja este tipo de análisis, los técnicos son los que realizan las identificaciones. Sin embargo, por lo menos para el campo de la arqueología, esto es como un dato un poco estático, yo pensaría, porque deja de lado esa parte más social detrás de la persona productora. Entonces, si podemos entender cómo se configuran las matrices cerámicas, podemos entender un poco, no solo sobre el área de procedencia donde se manufacturaron las piezas, sino también sobre los conocimientos que tuvieron los productores en relación a estas industrias alfareras de la antigüedad. Entonces, como primera recomendación, empezar a explorar un poco temáticas sobre mineralogía óptica. Bueno, la segunda recomendación sería familiarizarse con el equipo. En este caso sería un microscopio petrográfico que cuenta con un polarizador, que es un cristal para poder identificar o realizar la identificación de los minerales. Entonces, trabajar con este equipo de primera entrada puede ser un poco retador o abrumador si uno no está acostumbrado a manejar este tipo de equipo de laboratorio. Contemplar que uno va a invertir muchísimas horas de práctica. En mi caso, yo pasé casi que un año completo, de lunes a viernes, trabajando en el microscopio, pero al final el proceso se vuelve más fácil, uno se acostumbra y ya, digamos, todo se vuelve más fácil, ¿sí? Sí, me parece también, digamos, bueno, ir entrelazando con todas esas técnicas y recomendaciones que nos da
e ir también aterrizando esta idea a los resultados que obtuvo. Creo que cuando nos comentaba sobre las técnicas que había utilizado y el potencial de cada una de esas técnicas para su investigación, ya nos empezó a dar como algunas ideas de esos posibles resultados que obtuvo en su área de investigación. Bueno, sin duda los resultados más importantes, creo yo, los arrojó la petrografía, y es por lo que ya les he venido contando acerca de las zonas o áreas de origen de las producciones, en este caso dirigidas a las cerámicas de líneas pintadas del Valle Central de Costa Rica. Sin usar la técnica petrográfica, de otra forma sería imposible llegar a tales conclusiones, puesto que, como les comenté, el análisis estilístico en este caso se queda un poco corto, porque nos puede generar como ese escenario donde todas las piezas analizadas van a ser homogéneas o todas las piezas analizadas son diferentes. Sin embargo, esa parte más de composición de las arcillas, de los materiales utilizados para la manufactura, arrojan un dato muy importante, y que en este caso yo pienso es como el resultado más trascendental de toda la investigación. Ya entender, digamos, retomando de nuevo la idea de la hipótesis de Carlos Aguilar, no pensar en un espacio concreto, llamémosle área de producción, no pensar en un espacio único de esta producción, sino entender que la producción también pudo desarrollarse en diferentes espacios y que esos artesanos de alguna forma interactuaron, y por eso estamos viendo estas similitudes en las producciones, que nuevamente subrayo, no habría otra forma de detectar esta información si no es a través de la petrografía. A través de todo su trabajo, Nat, ¿usted pudo determinar qué cosas se estaban haciendo en qué lugar? ¿O no? ¿O solamente lo hizo a un nivel muy general? Bueno, sí, en realidad sí pudimos establecer áreas de producción, y le llamamos área de producción en la investigación a un espacio geográfico pensando en un sitio arqueológico y no en talleres como tal, porque cada sitio arqueológico potencialmente pudo haber contado con más espacios donde se realizaba la manufactura, pero en este caso preferimos llamarle área de producción. A partir ahora de las evidencias recabadas a través del análisis petrográfico, pudimos detectar diferentes grados de meteorización en las arcillas, lo que da la idea de diferentes zonas donde se están produciendo estas piezas. Por ejemplo, entonces, en las partes altas, pensando un poco en las zonas de vida, trabajos previos desarrollados por investigaciones de agronomía señalaron que en la zona del Valle Central Oriental existen gran diversidad de arcillas en la zona, que varían según los procesos de transporte y de meteorización de las mismas. Entonces, a partir de ello, en las partes altas vamos a tener arcillas con muchas inclusiones, con cristales grandes, con inclusiones grandes. Hacia las partes medias podemos tener todavía presencia de inclusiones, pero estas ya se van a ir deformando un poco. Igual los cristales van a empezar a perder como su forma. Y finalmente hacia las tierras más bajas, pensando en un sitio como Nuevo Corinto, que se encuentra a menor altitud, vamos a tener arcillas completamente meteorizadas, donde la presencia de inclusiones va a ser prácticamente nula o escasa. Entonces, a través de ello se pueden inferir diferentes áreas de producción, como les comenté, que se manejó para esta investigación, y entonces poder sugerir y plantear que efectivamente la producción cerámica puede desarrollarse en diferentes espacios y no necesariamente, como tal vez pensaba Carlos Aguilar, estar concentrado en un único espacio. Creo que una de las facetas cuando hace un trabajo de investigación y uno se plantea ciertas preguntas y ciertos objetivos
la meta primordial es llegar a concluirlas y dar una respuesta, pero también cuando uno va trabajando a lo largo quedan más preguntas o ideas que tal vez no contemplan esa investigación, pero que a uno le gustaría desarrollar. Natalie, ¿usted como qué temas o temáticas le gustaría o cree usted que faltaría por ampliar? ¿Cuáles preguntas quedaron sin respuesta? ¿Y qué otras cosas usted considera interesantes que falta de contestar o de saber sobre estas sociedades del pasado en relación, ¿verdad?, con su temática? Bueno, preguntas por ampliar para la temática. Considero que en arqueología, o al menos para lo que se está trabajando en esta dirección de estudios petrográficos aplicados a cerámicas arqueológicas, sería muy importante empezar a realizar más muestreos, no solo ampliando las muestras de cerámicas de líneas en otros sitios, sino también ampliándolo inclusive a otros tipos cerámicos que tengamos, no necesariamente pensando en una fase cronológica en particular. Podemos empezar a ampliar a diferentes tipos en diferentes fases cronológicas del Valle Central de Costa Rica para empezar a tratar de rastrear y entender un poco la dinámica de dónde se localizan o dónde potencialmente se localizan los yacimientos arcillosos, donde potencialmente entonces estarían los centros productores o las áreas de producción, como ya lo he venido señalando. Preguntas para mí ahora sería importante tratar de entender el uso-función de la cerámica de líneas pintadas, porque sin dudas me habría encantado responderlo en mi investigación, pero la información por ahora disponible no es suficiente para poder respaldar qué dinámicas sociales estaban girando en torno a estos ceramíos. Entonces es preciso tratar de desarrollar como esa línea, buscando ciertos indicadores que nos permitan detectar o conocer más la función de estos tipos. Entonces, por ese lado creo que sería muy importante para terminar de entender toda esta dinámica asociada a la producción, el uso y el consumo de estos tipos cerámicos para las sociedades cacicales que habitaron el Valle Central de nuestro país. Natalie, muchísimas gracias por brindarnos su tiempo y este pequeño espacio para hablarnos de su tan importante trabajo. Para María y mi persona es un gusto que usted nos acompañe y muchísimas gracias en serio por participar y ayudarnos a que este podcast crezca cada día más. Antes de que usted diga algunas palabras finales para las personas interesadas en el trabajo de Natalie, vamos a dejar el correo electrónico personal de Natalie por si le quieran escribir o por si tienen alguna duda en relación a su trabajo en la cajita de información. Natalie, ¿algunas palabras de despedida? Bueno, no, yo me siento muy agradecida con ustedes por la invitación al programa, al podcast. Y no, de verdad muy agradecida por brindarme este espacio para exponer, como dijo María en el inicio, exponer un poco sobre lo que hemos estado desarrollando desde acá, desde la universidad, trabajos frescos, recién saliditos del horno. Entonces, no, sumamente agradecida con ustedes por el espacio y mis mejores deseos para el podcast. Sí, igual me uno a los agradecimientos de Caro, y creo que esto es la sección sobre terciarios nos parece como, a mí personalmente me gusta mucho porque en realidad no solo muestra material fresco, sino también muestra innovación a nivel arqueológico, el uso de petrografía, como nos dijo, que casi no, o sea, es un campo innovador. En episodios previos, el abordaje, digamos, temático que se hace de diferentes investigaciones, eso también digamos, son contribuciones bastante innovadoras. Entonces creo que este es un bonito espacio, digamos, para las personas terciarias que están recién graduadas, de mostrar su trabajo y también cómo es que se va innovando en la arqueología nacional. Entonces también agradecidas por el tiempito que nos dedicó
Y también agradecidas Carolina y yo con la audiencia por seguirnos episodio a episodio. Recuerden que pueden repasar este episodio las veces que quieran y los episodios anteriores todas las veces que se les antoje en las distintas plataformas en las que estamos. Estamos en Spotify, estamos en Radio Public, Google Podcast, Apple Podcast y casi que en cualquier plataforma de podcasting pueden encontrarnos. Y también recientemente inauguramos nuestro canal de YouTube con el episodio anterior. A partir del episodio anterior vamos a seguir subiendo nuevo contenido al canal de YouTube para que también nos sigan, se suscriban y nos dejen comentarios en cualquiera de las plataformas disponibles. Y bueno, Natalie, como al resto de las personas invitadas, les solicitamos que si nos ayudan a despedir el programa. Entonces la dinámica es que usted dice el nombre del podcast y Carolina y yo despedimos. La CAP. En donde hablamos de historia precolombina y más. Nos vemos pronto con un nuevo episodio. Hasta luego. Edición y guiones a cargo de Carolina Cavallini Morales y María López Rojas. Música de Quetza en el sitio web Free Music Archive. Agradecemos a nuestros colaboradores, el Centro de Investigaciones Antropológicas de la Universidad de Costa Rica y a Natalie Barbosa Gutiérrez.